esta marcha fue preciosa, primero quiero establecer eso, una marcha muy bonita, y lo que se hizo fue poner sobre el tapete nuevamente, dirigido al delegado y a todas las autoridades locales y nacionales, el asunto de las antenas WOM irregulares, las cuales no cuentan con un ingreso al servicio de impacto medioambiental. Tampoco Subtel hizo consulta indígena y por supuesto significaba una interrupción para los vecinos, la comunidad y en general para la estructura social del pueblo Rapa Nui, porque esto llegó aquí a Rapa Nui sin una planificación estratégica pensando en el territorio, su gente. Yo tengo mi bebé, tengo muchos bebés y me gustaría que la conocieran como yo la conocí. Me encantaría. Estoy muy de acuerdo con que hay cosas que solucionar, arreglar, como el puerto, por ejemplo, pero creo que nosotros esperamos ir de a poco, no tan en forma tan invasiva, como decir, ir a acostarte a tu casa y de repente despertar y una antena frente a tu casa, frente a tu vista, chocante. Volví a mi tierra y no vine para ver antenas, no vine para llegar a una mini ciudad, vine para conectar con mi tierra, con mis ancestros y apreciar la naturaleza, con mis hijos y con todos quienes nos rodean acá. No para estar siendo pasada a llevar mi cultura, mis raíces, mi gente, porque la mayoría no queremos las antenas. Yo creo que las autoridades como Codeipa y la delegación municipal y a todos tienen el deber y la obligación de preguntarnos a la comunidad lo que nosotros queremos y no llegar y a ciegas. Yo sé muy bien que nosotros votamos por ellos, para que ellos nos representen, pero tienen la obligación de preguntarnos qué es lo que nosotros como Rapa Nui queremos. Kia es otumatúa, te nuanei, o Rapa Nui, ka uy ki Rapa Nui, na koanga mai a tu a mua ina, o ta tu te nuanei. Yo como apicultora no estoy de acuerdo con el tema de las antenas, ya que desorienta a las abejas, va a disminuir la cantidad de colmenas en Rapa Nui, va a haber menos producción de miel y no solamente nos afecta a las abejas, sino que a nosotros como Rapa Nui, como gente que vivimos acá en la isla, Ina Matouka y Han aquí antena. Cajaca, core, coruaite, antena, mai Rapa Nui. Etajino antena, riba. Mojacaraji, coruaite, antena, me etano, mote tangata, peira, mote manumeri, o Rapa Nui. Te me ejauja, o Rapa Nui, manumeri, porque manumeri, jacaanga, te tiare, o te taporo, o te vi, o te raujuru tiare, tumu, evai mayena, te kai, momatou, mokai, te maica, te raujuru me, oira, jaca, core, te antena. Quisimos complementar todas las acciones que estamos haciendo como familia por la antena que está en Jajanau, pero ese reclamo de la familia Juki, que tiene que ver con recursos en contra ante la Corte de Apelaciones, se complementa con esta marcha para no bajar los brazos. Sabemos que nos ha ido bien, sin embargo la lucha tiene que ver con que no porque estén a 100 metros de los límites del parque no estén perjudicando. Sus radiaciones perjudican la salud humana y también principalmente las abejas, son las número 1 del mundo y las estamos nosotros mismos matando, o sea, hay una contradicción medioambiental que nos preocupa. Bueno, hoy estamos marchando por el futuro de los Rapa Nui porque muchas de las cosas que se están construyendo tienen consecuencias para el futuro, para nuestro medio ambiente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas y qué bueno que los Rapa Nui nos estemos juntando todos niños, Taure Areja y Nubu Pari. Está una muy buena vibra con respeto y bueno, la energía. Bueno, esta marcha es principalmente por el proceso inconsultivo de las antenas WOM, las 5 antenas, ya que no hubo un plan regulador ambiental ni estudios científicos previos, tampoco notificación a los vecinos y lo más importante, no hubo consulta indígena. Nuestro pueblo está vivo, lo más importante es que todos los megaproyectos sean siempre consultados al pueblo, no que pocas personas tomen la decisión por todos nosotros, porque al final a todos nos va a afectar, a las abejas sobre todo, que es lo más importante. Así que Maururu, esperamos que esta marcha tenga resultados positivos y que nos escuchen y puedan sacar las antenas y si las quieren poner, que hagan todo el proceso como corresponde, que haya consulta indígena, que haya plan regulador ambiental, estudios científicos previos y notificación a los vecinos, porque yo me enteré cuando ya la estaban poniendo.
Por el momento hoy día estamos detenidos y estamos esperando que se pronuncien las distintas instancias. Y nosotros poder recoger eso y lo antes posible dar una respuesta a la comunidad. Son procesos que son democráticos, que puedan venir, protestar pacíficamente, entregarnos los documentos para que nosotros podamos trabajarlos. Pero yo acá estoy me emocioné un poco con la familia, porque finalmente somos todos los que vivimos en el territorio y queremos un bien común. Y ahí escuchar a la tía Virginia, a la Uri, a los músicos, a la tía Tamaru, a la Tequena. En el fondo las cosas se tienen que hacer por las vías que corresponden y esta es una de ellas. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, siempre, siempre, es la tónica nuestra, escuchar a todos y ese es lo que hago el llamado y agradezco que vinieron hoy día con la música como nos caracteriza, con diálogo y eso lo quiero reforzar y agradecer.